Ser podcast. Así, con vértigo y vacío, con mi cuerpo que es mía, no me faltará nada porque yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse es volver, a volver, a volver, a volver. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Estamos escuchando Volver a Volver de la cantora argentina La Ferni, que menudo día para escuchar a una argentina y tener a otro argentino en el estudio, porque como cada verano nos acompaña nuestro gran amigo Darío Adanti, pero esta vez con una propuesta diferente a la del año pasado. Sí. Es una propuesta que surgió de una conversación que tuvimos Sí. y nos dimos cuenta que hay un montón de historias que han formado parte de la historia. De hecho, yo creo que todas las historias personales, familiares, pequeñas, evidentemente, obviamente, forman parte de la historia. Pero hay algunas personas, algunas familias que están atravesadas por la historia, o sea, que han sido protagonistas de una forma u otra de grandes hechos, y a través de la historia familiar se puede explicar, yo qué sé, la historia del siglo XX. Total. Sí. Darío Adanti, ¿Qué bienvenido. tal? Ay, yo encantado de estar una vez más en el A Vivir Verano, compartiendo con vosotras. Voy a hacer la pregunta. Tarán, Esta noche, ¿con quién vas? Porque tú... Vamos a ver, Darío Sí. Adanti lleva más tiempo en España Sí. que en su país, Argentina. No sé por qué no ha perdido ni un ápice el acento porteño, porque Sí. has vivido en Barcelona, has vivido en Sí, Madrid. sí. Aquí estás asentado ¿desde hace cuánto? Bueno, en España en general hace 31 años voy a hacer. Claro. Sí, y vine con 24. ahí sigues, con tu acento porteño. Sí, bueno, Maitena dijo en este mismo programa que Sí. mi acento no era tampoco de Buenos Aires, era raro, era como de una isla del Atlántico. Un híbrido, sí. Un híbrido. Te Entonces, tengo que ¿qué? responder la pregunta. Bueno, si quieres. Madre mía, bueno, a mí primero decir que a mí el fútbol me la sopla de una manera, pero bueno, más allá de eso. Ya, pero un día como hoy no. Sí, Esa no, respuesta no la acepto. El problema es que en mi país, en mi país Argentina, porque este también es mi país, se toma el fútbol de una manera muy pasional. Entonces, si yo no llego a decir que voy con Argentina, pierdo la doble nacionalidad. Pero en mi casa, mi pareja que es española, es muy futbolera también. Doy fe. Con lo cual, si yo hoy llego también a hinchar por Argentina, también puede ser que no duerma en casa esta noche. Ya. Así que yo iba a decir que como Sé chaquetero... práctico, Darío, sé Sí, práctico, chico. voy a ser práctico. Entonces Exacto. yo voy a ir, por empatía, voy a ir con el que pierda. Leíamos en Twitter una cosa muy divertida que Sí. decía que el que pierda se queda calamaro. Ah, sí. Dice, esta noche Me lo el quedo yo. partido, el que pierda que se queda con calamaro. Totalmente. Calamaro, ven conmigo. Bueno, ahora en serio, vamos a explicarnos Sí. un poquito cómo vamos a hacer esto de la Bueno, sección. es fácil, como decías, quedamos un día a comer y yo te contaba que había sido una casualidad que un amigo mío argentino que me hice aquí en España, Fabián, que tiene un restaurante por un pueblo de Ávila, resulta que él me cuenta que su padre era polaco, por eso su restaurante se llamaba Varsovia, que era polaco y que había sido de la resistencia polaca contra Hitler, que había luchado en la batalla de Monte Cassini. Y yo le digo, qué fuerte, el padrastro de mi padre, que también O sea, era tu polaco, abuelastro. mi abuelastro también era polaco, también era de la resistencia polaca y había luchado en la misma batalla. Anda. Y entonces digo, muy fuerte encontrarnos en Y había España. estado preso, los dos habían Los dos estado habían presos. estado presos. Y entonces digo, a ver si un día lo traemos a Fabián, pero trabaja justo mucho, en verano es difícil. Y digo, madre mía, y ahí empezamos a hablar cómo la historia te atraviesa. Y entonces, pensando el título, que dijimos, vamos a traer gente que nos cuente en su historia familiar o mínima la historia de España y de Universal, ¿no? Sí. Y a ti se te ocurrió este título maravilloso que es Todas las historias son la historia, ¿no? Y de hecho, déjame que diga que este va a ser un espacio abierto a los oyentes también, porque hay cada historia Total, diseminada alucinante. por ahí. Si alguien tiene una historia familiar, personal, que nos ayude a entender o a recorrer algún momento histórico,
de esa historia, así en mayúscula, pues que nos envíe un mensaje al WhatsApp del programa, que es el 638-855-349, o también pueden escribirnos en avivir@cadenaser.com. El mensaje que sea breve, o sea, quizá a lo mejor un titular, no lo contéis todo, ¿vale? Claro. Que ya os llamamos y ya documentamos. Y recuerden que pongan todas las historias son la historia, ¿no? Exacto. Oye, ¿y por qué has elegido este tema? Es precioso el tema, sí, de volver a volver. De la Ferni. Bueno, la Ferni, como dicen en Argentina, en el mundo folclórico, es cantora, que ahí se le dice cantora. Ajá. La conocí cuando estuvo hace un par de meses de gira en España, estuvo aquí en el Teatro del Barrio y me pareció increíble. Un periodista amigo argentino, Alejandro Lincenti, me la presentó y también me impresionó ella como su discurso y su filosofía y en sí, como cantora y ella misma, ¿no? Y me gustaba mucho esta metáfora de que muchas veces somos como, los seres humanos somos como ovejas transhumantes, pero sin pastor, ¿no? Que la historia nos va obligando a irnos y me gusta esta visión tan bonita de la canción donde el irse es en realidad una forma de volver a volver. Y eso es lo que me gustaba de la canción. Qué maravilla. Oye, ¿y a quién nos traes hoy, domingo 19 de julio, para que nos cuente la historia con su historia? Bueno, hoy traigo a una buena amiga, nos conocimos hace poco, pero ya la considero una buena amiga, Ana María Cortijo. Su padre, Francisco Paco Cortijo, es uno de los artistas españoles contemporáneos para mí más importantes y preferidos por su lucha desde el arte, por su arte social y satírico, pero también por su militancia antifranquista. Ana María, hola, bienvenida y gracias por apuntarte a esta primera historia, que es historia, para compartir tu historia familiar. Un honor, Lourdes, ser la primera de esta historia. Gracias a Darío también. Me hubiera gustado estar con vosotros. Pero estoy en Sevilla, pero me hubiera gustado estar con vosotros. Estás ahí en Radio Sevilla, que no ni tan mal, ¿no? Bueno, se está bien. Yo soy como Darío con el fútbol. ¿Qué te gusta más, Madrid o Sevilla, no? Claro, te cuesta elegir. Ana María, tengo entendido que tu padre Paco Cortijo nació el mismo año del golpe de Estado del 36, o sea, ayer se cumplieron 90 años. Y nació en Sevilla, en un barrio que era tan combativo que se le conocía como Moscú. Cuéntanos un poco cómo era ese barrio y cómo fue para tu familia paterna la entrada de las tropas nacionales en Sevilla, de las tropas fascistas en Sevilla. Bueno, ayer precisamente, tenía yo que haber estado con Darío en el teatro, pero estuve escribiendo precisamente esta historia, porque dentro de poco la vamos a dar a conocer. Mira, mi padre nació de una familia trabajadora, lo que ahora dice mucha gente apolítica, pero bueno, que disfrutaban de las libertades de la República. Mi abuelo era barbero en la Alameda de Sevilla y por lo tanto sus clientes pues eran los toreros, los flamencos, los comerciantes del centro de Sevilla. Nace el 18 de febrero de 1936. Unos meses después, cuando ese niño solo era un bebé de muy poco tiempo, el sábado 18 de julio de 1936, entra la Guardia Mora de Franco a caballo por el Arco de la Macarena. El golpe de Estado empieza en Sevilla y triunfa en Sevilla, ¿eh? Si Sevilla no hubiera sido rendida, no hubiéramos tenido estos años de dictadura probablemente. Fíjate que la manera en que Franco conquista Sevilla, Queipo conquista Sevilla, es una manera traicionera, mentirosa. Siempre hicieron trampas, claro. ¿Cómo hicieron en el barrio de la Macarena? Bueno, entran por la calle San Luis, donde vivían mis abuelos y mi padre. Entran por la calle San Luis, blandiendo los sables, montados a caballo. Sevilla ya sabéis que tiene una talla baja, ¿eh? Los edificios del centro de Sevilla no tienen más de 3 plantas. Imaginar un moro montado a caballo, con su sable, su vestuario de guardia africana de Franco. Bueno, llegaban a los balcones, claro. Entraban en las casas, saqueaban todo lo que había de valor, que era poca cosa. Y sobre todo hicieron su treta ganadora fue que, aunque el barrio era un barrio muy luchador, claramente de izquierdas, era un barrio obrero, republicano, y nadie pensaba que fueran a conseguir derrotar a ese barrio, lo que hicieron fue que sacaron a las mujeres y a los niños de las casas, los pusieron delante de ellos, delante de los caballos, y marcharon hacia la plaza del barrio de San Julián. Cuando llegaron allí, las barricadas de los obreros del barrio estaban preparadas y iban a ganar,
porque estaba todo el barrio movilizado, igual que pasó con Triana. Pero al ver a sus madres, sus hermanas y sus hijos delante de la Guardia franquista, tuvieron que replegarse. Y así se ganó Sevilla. Qué horror, qué horror, qué horror. Así se ganó Sevilla. Mira, la memoria de ese día fue tan terrible, tan sangrante, tan dura, que mi padre, que era un bebé y no podía recordar esos días, sin embargo pensaba que sí que lo recordaba. Había heredado la memoria del 18 de julio de su madre y lo narraba como si él estuviera allí y con capacidad de retener todo aquello. Qué Y fuerte. te hago una pregunta, Ana María, porque también, por un lado, Dime. tu familia paterna, si bien no tenía militancia, de alguna manera eso los marcó. Pero, sin embargo, de parte de tu madre, de María Dolores Carrero, de Lola, era hija justamente del bando golpista, de alguna manera, ¿no? Sí, efectivamente. Cuéntanos ese lado de la familia. Claro, la historia de mis padres es una historia de Romeo y Julieta sevillano. Qué bonito. Y además en plena dictadura, porque mi padre nace el año que empieza el golpe de Estado y mi madre nace el año que termina. Mi padre de una familia proletaria, trabajadores, Sí. a partir del momento del alzamiento. Mi abuelo, que nunca había tenido intereses políticos, pero era un hombre valiente, nunca se cortó a la hora de hablar mal de Franco. Mi padre contaba que en esa casa, cada vez que Franco salía en la tele, se tenían todos que acostar porque se ponían malos. En casa de mi madre era muy diferente. Mi abuela, que había sido monja y que se salió para meterse en la Falange, sí, y que me perdonen mis tías Yayo y Marta, las que quiero mucho, por si cuento alguna cosa que a lo mejor no apetece mucho recordar. Pero mi abuela se casó con otro falangista que había sido, bueno, pues un rico del puerto de Santa María, propietario de bodegas, arruinado, supongo que por su mala destreza en los negocios, y bueno, lo engañó un socio. Total, se conocen, se casan. Hay una foto increíble vestidos los dos de falangistas. El libro de familia, los dos están vestidos de falangistas, ¿no? Tienen una hija que, bueno, es una fantasía para cualquier familia. Mi madre era muy guapa, muy inteligente, muy prudente, con un sentido de la justicia natural impresionante. Era, bueno, ella estaba destinada a casarse con alguien del régimen, claro. Claro, una niña bien y además... Claro, una sí, niña sí. bien, de familia arruinada, pero bueno, una niña bien, podía haberse casado muy bien. Imagina Lourdes cuando mi madre le dice que se tiene que casar con mi padre, que ya era pintor, muy joven, 17 años él, ella 14, 15. Él ya era conocido en Sevilla por ser el rebelde oficial. Mi padre ha llevado siempre esa medalla de la que estamos muy orgullosos. Y bueno, ¿qué hizo mi abuelo? Pues mi abuelo Camilo, falangista, salió a la plaza del museo a buscar a mi padre, el Museo de Bellas Artes, el arte siempre está, y le disparó. ¿Qué? Con tanta fortuna que no consiguió darle. Se ve que ni los negocios ni las armas eran lo suyo, ¿no? No se le dio bien, por Menos suerte. mal, sí. Claro, afortunadamente no le disparó y bueno, a partir de entonces mi madre puso en marcha su inteligencia para que aquella boda tuviera lugar. En aquel momento sabéis todos, y si no lo sabéis los que nos escucháis, que las mujeres eran seres... bueno, Sin sin derechos. voluntad propia, sin derechos, no podían casarse sin tener el permiso de su padre, no podían abrir una cuenta bancaria, no podían conducir, etcétera, no tenían derechos civiles. ¿Y cómo lo hizo? ¿Dónde se casaron? Mira, pues mi madre era tan inteligente que contó con los prejuicios de la época y le dijo a su madre, la monja, una frase muy concreta que ella sabía que iba a funcionar. Mira, mamá, me tengo que casar. Con ¿Esto él. en esa época qué significaba? Pues que había Mi hecho Pascua antes de Ramos, ¿no? Claro, que estaba embarazada. Claro. Lo cual no era cierto, con lo cual mi abuela se pasó toda la vida diciendo, ¿cómo me engañaste? Oye, ¿y cuándo se afilian al Partido Comunista? Pues mira, ellos se casan de madrugada sin presencia de ninguna de las dos familias. Ninguna de las dos familias estaba de acuerdo con esa boda. Mi padre se escapa de la casa para casarse y tienen que casarse de madrugada para que no se enteren sus padres. La familia fascista tampoco acude, claro.
Ninguno de los dos. Se casaron con un cura más o menos de izquierdas y con un amigo como testigo. Rápidamente, enseguida, se van a París buscando una vida mejor, buscando la libertad, que ellos tenían muy claro que era su objetivo, y sobre todo porque a mi padre le encantaban los niños y quería tener muchos hijos. Solo consiguió tener 2 hijas, lo que le permitió mi madre, vamos, dijo 2 nada más, ¿no? Pero él quería que si tenía un hijo nunca tuviera que ir al servicio militar. Entonces se van a París para que yo, que nací después allí, si hubiera sido hombre, no tuviera que haber hecho el servicio militar. Ah, mira tú. Claro. Sí, ellos se van a París y allí viven al principio en el hotel de Rusia, pensando todos los españoles que se exiliaban de alguna manera por motivos artísticos, políticos, los que fueran, acababan en el hotel de Rusia, porque pensaban que, bueno, Rusia, esto tiene que ser afín, Claro. pero sin embargo era de un ruso blanco. Vaya por Dios. Sí. Se olvidaban esa parte de la historia, ¿no? Claro. Esa parte se les olvidaba, con lo cual pues ya estaban muy fichados por la policía española también enseguida. Allí mi padre al principio va a vivir una vida de inmigrante, va a trabajar de cargador en el mercado de Leal, el actual centro Georges Pompidou. Fíjate. Sí, cada vez que vamos a París yo hago unas inclinaciones delante, recordando a mi papá que cargaba pollos de madrugada. Sí. Pero bueno, enseguida él va a empezar también a trabajar de pintor de paredes. O sea, que fue pintor de brocha gorda y de brocha fina. Tu padre... Sí. Nosotros pintamos muy bien las paredes. Sí. Pero te hago Sí, una sí. pregunta, porque mira, él después vuelve en España y también dentro de su obra él hace muchísimo cartel político que se vendía clandestinamente para financiar en España a las familias de los presos políticos. Y hay un tema polémico que yo hablé contigo, bueno, polémico, ¿no? Que es algo que no se sabe y a mí sí que me gustaría contar. Y reivindicar. Es que la Sí. famosa imagen del Che, basada en la foto de Korda, del fotógrafo, que está en camiseta y en un montón de cuadros que se le suele atribuir a Jim Fitzpatrick, tiene Sí. en realidad un cartel un año antes, tu padre, que es exactamente una serigrafía de esa misma foto, que es un año antes de la de Fitzpatrick, ¿no? Entonces cuéntanos un poco la historia de ese cartel, ¿no? Sí, bueno, en París se van a afiliar al Partido Comunista de la mano de Pepe Ortega. Pepe va a crear el movimiento Estampa Popular, que nunca hay que dejar de reivindicar. Total. Vuelven a España, habiendo conseguido la libertad, habiendo conseguido un contrato con la galería más importante del mundo en ese momento, la Galería Mae. Dejan el contrato, repudian el mundo del capitalismo del arte, lo repudian y lo viven, lo hacen. Vuelven a España y hemos estado siempre entre Madrid y Sevilla, ¿no? Mi padre creía muchísimo en la pedagogía y siempre creó talleres donde acoger a jóvenes artistas que a lo mejor no tenían recursos pero tenían talento. En uno de esos talleres, en la calle Castellar en Sevilla, crea su primer estudio de calcografía y de estampa. Y allí hace el cartel. Era un taller clandestino. Estamos hablando del año 67, ¿eh? Sí. Ojo, Claro. estamos hablando 66. 66, 1966 madre mía. Sí, sí. y el de Fitzpatrick Sí. es del 68. Sí. O sea, Sí, estamos hablando del año 66. Ellos venían con toda la influencia y toda la cultura francesa, leían Le Monde, habían conocido la foto del Che por Le Monde. En la calle Castellar va a abrir un taller clandestino donde además se celebran las reuniones políticas, pero es un taller con un cartel en la puerta, porque mi padre tenía estas cosas. Claro. Sí, Estampa Popular del Sur. Claro. Ah, qué bonito. Estampa Popular del Sí. Sur me encanta como Sí, nombre sí. del taller. Es Bueno, todo lo precioso. de mi padre era popular o del sur. Claro. Todos los nombres de sus talleres. Muy a favor. Y allí va a ser toda una serie de carteles anónimos, claro, no están firmados, Claro. pero Claro. todos los que vivieron esa época saben de quién son esos carteles. Quedan muy pocos ejemplares, muy pocos porque, claro, la gente los tenía que destruir, Claro. porque cuando era un peligro Era tener un cartel de inculpatorio, esto. ¿no? Sí, Claro. Podía ser pena de cárcel tener un cartel de este tipo, ¿no? Ana María me ha contado una cosa, ahora me contaba una cosa Darío que me ha dejado un poco turulata, me ha dejado un poco flipada. Cuando regresa Carrillo a España, ¿lo traen Sí. en el coche de tu padre? No, Carrillo Ah. no.
En Dolores Ibarruri. Ah, Dolores Ibarruri. Bueno, Mejor me lo pones. Bueno, Más a pero mi esto favor, fue que cuando sí, sí, Dolores llega a España y O sea, la empieza a pasionaria visitar... fue en el coche de tu padre. Claro. Sí, éramos los que teníamos el mejor coche de los del partido en ese momento. O sea, Y entonces llamaron a mí. Bueno, esto es cuando Dolores visita Sevilla, porque viene a Sevilla enseguida, porque claro, aquí había un núcleo muy importante del Partido Comunista y Claro. estaban los hermanos Rufo, que luego fueron alcaldes de Dos Hermanas muchísimos años. Dos Hermanas era un núcleo muy importante del partido. Entonces, Dolores viene a Sevilla y del partido con el que mi padre seguía teniendo compromiso, aunque en cuanto que llegó la democracia devolvió el carnet, dijo, bueno, yo ya he hecho mi trabajo, ahora os toca a vosotros, yo tengo que dedicarme a pintar. Pero bueno, siempre que lo llamaban, él colaboraba, ¿no? Y le dijeron, Paco, tú que tienes un coche bueno, vamos a recoger a Dolores. Qué bueno. Qué fuerte. Pero Ana María, justo lo acabas de decir y a mí me parece impresionante eso, que cuando vuelve la democracia, tu padre deja el partido. Claro, mi padre y sus camaradas, compañeros y amigos, que fueron mucha gente a la que no podemos olvidar, porque es un crimen a España. Claro, total. Sí, es verdad. Parte de lo que hablamos de la memoria histórica. ¿no? Es, También, claro. es ir contra la patria, olvidar a esta gente, porque fueron la resistencia española, ¿eh? Sí, Y claro. fueron Son gente... los flecos de la memoria que, Sí. que quedan, Sí, sí, los luchadores Claro. antifranquistas, La los que resistencia la clandestina contra el resistencia. fascismo, ¿no? Ayer lo decíamos en el Club de Cultura, ¿no? Hablando de este tema, que son los flecos de la memoria. Total. Sí, pero nos han dejado empezar tan tarde a reivindicar a estas personas que muchos ya no existen Ya no están, Claro. y que muchos otros no van a llegar a conocer esa reivindicación Tal cual. y que además lo que se hace tarde no tiene el mismo valor. No, claro que no. ¿Eh? Ana porque- María, pero decías que cuando él deja el Dime. partido dice que es porque ya no lo necesita, ¿no? España ya no necesita que Bueno, él claro, milite. hubo personas que dieron el paso adelante y en el caso de mis padres, los dos volvieron a España a luchar contra Franco. Fíjate, las dos Desde criaturas, Francia, claro. con una niña pequeña, con un bebé. Se van a vivir además al barrio más deprimido de Europa, a Los Pajaritos, a hacer allí su labor. Hoy sigue siendo el barrio más pobre de España, Los Pajaritos, ¿eh? Junto con las 3.000 viviendas. Entonces, cuando muere Franco y empiezan los primeros pasos para la transición, mi padre lo primero que hace es entregar el carné al partido y les dice, bueno, yo he hecho mi labor. O sea, cuando no ha habido la posibilidad de una estructura social y cívica democrática, hemos estado los que hemos podido estar. Ahora os toca a los profesionales de la política. Qué maravilla. ¿No? Jo, Sí, qué- de hecho, además fue en alguna candidatura del partido para el Congreso de los Diputados, pero siempre pedía que lo pusieran al final para no salir. Escucha, antes de despedirte, que tenemos que hacerlo ya, no quiero hacerlo sin mencionar que nos han contado que pronto habrá una retrospectiva, una exposición retrospectiva de toda su obra para justamente recordarlo y reivindicarlo. Mira, no es exactamente así. ¿Ah, no? Estoy organizando. Sí y no. Ah, Sí y vale, no, vale, porque digo, pues- siempre las cosas de Qué mi mal padre guionista. son más complejas, claro. Sí y no. Estamos organizando, Carola Moreno Torres y yo como comisarias, una exposición sobre arte y memoria, la relación de nuestros padres. José María Moreno Galván fue el crítico de arte más importante contemporáneo en España, también del Partido Comunista, estuvo encarcelado. Mis padres y los padres de Carola fueron amigos, entonces queremos contar cómo estas personas consiguieron hacer una trayectoria profesional, dedicarse a aquello que era su vocación, con todo en contra, porque los dos eran de extracción muy humilde, pero además tuvieron la generosidad de formar parte de la resistencia. Pues, De esto trata la exposición. pues una maravilla, todavía mucho mejor porque hace mucha más justicia. Ana María Cortijo, muchísimas gracias por inaugurar esta sección de todas las historias son la historia. Un honor y tenemos que hacer justicia a nuestro legado. Venga, pues vamos Gracias, a ello, Lourdes. vamos a contarlo. Muchas gracias y os recuerdo el teléfono 638-855-349 o a vivir@cadenaser.com. Darío Adanti, Dime. que gane el mejor. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ya Gracias, sabemos quién Ana, tiene la gracias, estrella. Lourdes. Sí, besos. Besos. Tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia exadre y así voy a aprender que irse es volver a volver.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.